17 países de la Unión Europea decidieron el pasado martes 1 de marzo prohibir la difusión de los medios estatales rusos Russia Today y Sputnik y acordaron la autorización para la exclusión de algunos bancos rusos del sistema de mensajería interbancaria SWIFT. Este nuevo paquete de sanciones contra Rusia empezó a entrar en vigor desde el miércoles. Ocho de la mañana con 35 minutos, 8 con 35 minutos. Saludamos a nuestro tercer invitado, Marco Terugui, sociólogo, periodista y corresponsal para Página 12 y la agencia Sputnik de Rusia. ¿Cómo está, Marco? Buenos días, bienvenido. Les saludamos y le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Al momento hay un cerco mediático en cuanto a los medios de comunicación considerados como oficiales del gobierno de Rusia. Esto se ha concretado. Marco, cuéntenos cuáles son las consecuencias de este cerco. La información que llega sobre el conflicto de Ucrania y Rusia se ve afectada también en el ámbito de este cerco mediático. Cuéntenos, por favor, cómo se está desarrollando en el momento la difusión de la información del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, estamos en un contexto de guerra ya hace más de una semana. Es el 8º día de la ofensiva que lanzó Rusia, bélica, sobre Ucrania. Y en ese contexto se agudizó la disputa comunicacional. Ya venía en las semanas previos, ¿no?, todo un gran enfrentamiento para ver cómo se contaba lo que estaba pasando. Y esto tomó un paso mucho mayor a partir del domingo pasado, cuando la Unión Europea anunció que iba a prohibir la difusión de las dos grandes agencias rusas, RT y Sputnik, del espacio de los países que conforman la Unión Europea. Esto tanto en los canales de televisión, o sea, en las cableras, como en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, por ejemplo. Y esto lo argumentan bajo el discurso de que esos son mecanismos, instrumentos de propaganda de Moscú y que por lo tanto forma parte de su estructura de guerra y que por lo tanto lo que hay que hacer es cortar eso. Eso fue el anuncio, eso empezó a desplegarse y a señalar a periodistas. Yo mismo fui señalado en mi cuenta de Twitter como si fuera un medio afiliado al gobierno de Rusia, y forma parte de lo que es un dispositivo de un campo de la guerra para intentar cortar la información, y eso lleva evidentemente a una censura de una parte importante de los medios que están contando otra versión de lo que está pasando en el terreno de la guerra en Ucrania. Esto en una suerte de estado de excepción globalizado ya, o por lo menos abarca muchos países, y preocupantemente porque también las grandes plataformas, decía Facebook, decía Instagram, digo Twitter, están, digamos, trabajando en este contexto para que directamente no esté la versión de lo que está pasando que proviene de las agencias estatales rusas. No pasa lo mismo, evidentemente, con las agencias estatales de los medios así llamados occidentales, con Reuters, con la BBC, con la Deutsche Welle, AFP o las estadounidenses. Me parece que esto indica que estamos frente a un proceso donde una parte está siendo directamente sacada del aire. Hola, Marco, qué gusto saludarle. ¿En dónde está actualmente, Marco, como corresponsal? Ahora estoy en Argentina, siguiendo desde acá una guerra que se puede seguir bajo todos los formatos actuales de redes sociales, pero con mucho cuidado debido a la gran cantidad de noticias falsas que han estado circulando. Eso decía Marco, el 28 de febrero advertía en su cuenta de Twitter. Insólito, Twitter acaba de colocar, entre comillas, medio afiliado al gobierno de Rusia, la cuenta personal, el perfil personal de Marco Terugui. Es mi cuenta personal y trabajo para diferentes medios. Pido que sea retirada esa mentira. Y obviamente etiquetaba a Twitter Latinoamérica, Marco, en este trino. Finalmente, hace 19 horas, aparece que Twitter quitó
ese mensaje, ¿no? De que Marco era un medio afiliado al gobierno de Rusia. Ahora, lo que termina estando en entredicho, Marco, por lo que ha pasado con tu cuenta personal de Twitter, lo que está pasando con las cuentas también de medios como RT, Sputnik, lo que ha pasado con Ina y otros periodistas más que están cubriendo este asunto, pone en entredicho algo que estuvo en debate con mucha fuerza durante los últimos 15 años, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? O los nuestros, aquí en la región, que es el tema de la libertad de expresión. Termina siendo bastante hipócrita la defensa de la libertad de expresión, que por ejemplo hoy termina convirtiendo a los administradores de Twitter, de Facebook, de YouTube, etcétera, como los grandes censores precisamente de esa libertad. Bueno, en primer lugar decir que lo que me pasó a mí le pasó a varios periodistas y les sigue pasando, periodistas que son marcados directamente, porque en medio de una guerra tener un cartel en una cuenta que es utilizada como instrumento de trabajo que diga que esa cuenta responde a Moscú, evidentemente es una suerte de cruz roja que invalida al mensajero, que hace que poca gente se le quiera acercar, eso es así, digamos. Y efectivamente yo me puse, digamos, a escribir a todos los medios posibles de Twitter, los canales internos, etcétera, que no contemplan esto, o sea, no hay ningún formulario para reclamar si de repente Twitter dice de uno que es un medio afiliado al gobierno ruso. Y hay algo particular con respecto a lo que vos decís, es que ellos dicen, por ejemplo, las agencias como RT la ponen como afiliada al gobierno de Rusia, la Xinhua de China la ponen afiliada al gobierno de China, pero la BBC de Inglaterra no, porque dice Twitter, la BBC tiene independencia en su línea editorial. Ahora, ¿quién define eso? Twitter. Digo, entonces ahí evidentemente hay un debate, porque estas grandes plataformas empiezan a operar como censores y arbitrajes. Y este no es un debate nuevo, esto es un debate que vino desde que se le cerró la cuenta a Donald Trump, desde que empezaron a poner estas etiquetas a los medios, sobre todo rusos y chinos. Es decir, Twitter opera como una suerte de no plataforma donde cada uno puede expresarse, sino que en algunos momentos críticos es quien dice quién es quién según su propio criterio. Marco, perdón que te corte. Digamos, a que hace... En Ecuador sí ocurrió algo parecido. Mencionabas lo que pasó con la cuenta de Real Donald Trump, ¿no? Aquí en Ecuador Facebook, que además el administrador de Facebook en Ecuador fue una persona, o es una persona muy cercana al gobierno de Lenín Moreno, decidió un día de un soplo eliminar la cuenta de Facebook de Rafael Correa, una cuenta que tenía, me parece que como 2,5 o 3 millones de seguidores, y de pronto la borró sin explicación alguna. Bueno, y ahí entramos también a la cuestión de quiénes son los administradores de las grandes plataformas en todos los países, digamos, no son seres anónimos, sino que hay personas responsables con trayectorias políticas y miradas de la política. Lo que pasa es que es una plataforma inmensa, yo estoy viendo en lo particular cómo hacer para llevar esto a otra instancia, porque no te pueden poner gratuitamente semejante calificativo de forma errada. O sea, a mí me lo quitaron, pero no, ni me escribieron para decirme, bueno, discúlpenos el error, o sea, no está más, simplemente no está más. Y eso es todo. Y me parece que esto es así, y si uno ve, por ejemplo, la comunicación del Departamento de Estado del 20 de enero, ahí el Departamento de Estado de Estados Unidos ya decía, RT y Sputnik son instrumentos de desinformación de la propaganda de Rusia. O sea, hay un lineamiento político y estas grandes plataformas, dentro de ese gran lineamiento político y dentro de ese espacio de intereses y de política, están trabajando subordinadamente a eso. Entonces, yo creo que el problema es hacer pasar lo que están haciendo como un ejercicio de neutralidad periodística, como un ejercicio de beneficiar con transparencia a las audiencias, las redes sociales, donde se toma partido y desde ahí se hace una serie de medidas, digamos, como las que están haciendo. Esa es como la trampa. Pues no hay una trampa narrativa de, bueno, no, esto es por la defensa de la libertad de expresión y saber quién es el mensajero, ¿no? Ese es como cuando Estados Unidos dice, el problema con Rusia es democracia sí o democracia no. Esos son los mecanismos para tapar el conflicto real. Entonces acá Twitter no es que es más periodístico o garantiza mejor libertad en el consumo de las noticias a sus usuarios. No, forma parte de un bloque político que está en guerra con otro bloque político y por lo tanto en ese campo está jugando. Eso sería mucho más honesto que decir es una política de transparencia de la empresa.
Ahora, Marco, ¿cuáles son las consecuencias de que se bloquee la información que difunden las cadenas rusas? Y en realidad son cadenas que emiten propaganda o emiten información. ¿Hasta qué punto emiten propaganda y emiten información? ¿Y cuáles son las consecuencias de que esta información no pueda llegar a todo el mundo y que solo se tenga un lado de la historia del conflicto en Ucrania? Bueno, habría que diferenciar lo que es propaganda de información en todo caso. Y a mí me da la impresión que en una guerra como la que estamos viviendo, mucho de lo que se difunde por los medios es propaganda, digamos. Después que eso sea presentado, eso sea más equilibrado o sea puesto, pero me parece que en general está bueno partir de la base que si yo veo una agencia rusa, pero si yo veo una agencia francesa o veo una agencia española, tengo que partir bajo el preconcepto de que evidentemente están trabajando de una forma seguramente involucrada. Si yo veo la cantidad de noticias falsas que salieron, la mayoría, y habría que eso sea un informe mucho más específico, no fueron de RT o Sputnik, incluso fueron de grandes canales como Antena 3 de España, digo, que hizo pasar una explosión de China del 2015 como si fuera un bombardeo ruso-ucraniano actual. Entonces, lo tomas de videojuegos, Marco, que es todavía más patético. RT en Moscú, tomas de videojuegos. Hablar de los videojuegos. Lo que diga Moscú es propaganda. Lo que diga Biden es propaganda y lo que diga la CNN es propaganda. Estamos en una guerra y cada gran estructura comunicacional que está ligada a las estructuras de poder y de gobierno de sus respectivos países está involucrada. Ahora, que después hay periodistas honestos, ni hablar, y por eso el tema es, diferenciemos también a los periodistas, digamos, porque si de repente un periodista que trabaja en un medio, de repente se le pone un cartel encima que le dice este periodista no tiene independencia ninguna, es un tarifado de determinado gobierno. Digo, yo no veo que a los periodistas de la Deutsche Welle le pongan periodista afiliado al gobierno de Alemania. Entonces acá, digo, esto es lo que está pasando. Ahora, sepamos que lo que se dice y no se dice forma parte de una propaganda. Cuando el Ministerio de Rusia de Defensa da un parte de guerra, es un parte de guerra que está calculado dentro de su estrategia. Digo, yo no sé si es real o si es mentira, lo tomo como dato, pero seguramente tendrá en algún momento interés en amplificar o en disminuir lo que está transmitiendo. Igual que lo que va a hacer cualquier gobierno que esté involucrado ahí. Entonces me parece que hay que ser mucho más honesto con la complejidad de la información que se está recibiendo y no decir hay buenos, transparentes y democráticos contra subordinados a la política del Departamento de Estado de su país, como en el caso de Rusia. Digo, si uno ve el ejercicio de CNN en América Latina en los últimos años, lo último que le ve es independencia periodística. Ahí, Marco, me planteas abrir la discusión sobre que en este conflicto bélico armado que tiene, digamos, unos justificativos y argumentos que van más allá, ¿no?, de lo que estamos hablando ahora contigo, pero también me abre la discusión sobre, estamos viviendo una guerra informativa. O sea, ya esto no es solo la guerra entre Rusia y Ucrania, los intereses políticos, de ocupación de unos, económicos, de otros, etcétera. Acá también estamos viendo una guerra informativa. Lo que tú acabas de hacer, el recuento y el ejemplo que pones, ¿no? ¿Por qué a los de la BBC no les pone que son medios afiliados al gobierno del Reino Unido, o a los de la BOA que dependen de Washington, o la DW, ¿no es cierto? Estamos viendo una guerra informativa, y en medio de esa guerra informativa finalmente están los ciudadanos, que son los que consumen a los medios de comunicación, que son los que supuestamente informamos sobre los acontecimientos como este, que es una guerra, o cualquier otro acontecimiento que puede ser bien un desastre natural o una catástrofe de otro tipo. Esta guerra informativa, digamos, a los ciudadanos, ¿qué tipo de dilemas les plantean a la hora de, por ejemplo, consumir información para discernir entre un periodista y otro, o un medio y otro? Bueno, es una gran pregunta y tiene que ver con las fuentes, con los canales de emisión. Yo creo que hay cierta desprotección, digamos, ¿no?, ante eso. Creo que hay medios que trabajan con más honestidad, medios que trabajan con menos, algunos que chequean más, otros que chequean menos, pero para quien consume es difícil a veces, digamos, discernir cuando llega una noticia falsa de otra que no. Y es ahí donde uno esperaría que las grandes cadenas, que las grandes televisoras tuvieran un trabajo mucho más riguroso. Digo, en Argentina, en uno de los canales más importantes, pasaron los videojuegos como si fueran enfrentamientos.
Entonces, ahí la pregunta es, ¿no sabían, se equivocaron? ¿Es todo mucho más precario de lo que parece? ¿Hay inocencia? ¿No? Me parece que, claro, para la audiencia cuando recibe eso, se sabe, es mucho más lo que el alcance que tiene una mentira que el alcance que tiene la desmentida de esa mentira. Y sobre todo si el medio que lo originó ni siquiera se hace cargo de que fue una mentira. Ahora, sepamos que estamos en medio de una guerra y eso me parece que es inevitable en un punto. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar, digamos, cuáles son las fuentes a las cuales se recurre, el uso de las redes sociales, a quién se sigue, la gente que se sabe que no está, digamos, mintiendo. Porque después, digamos, la cuestión de la imparcialidad, digo, esto también es todo un debate. Tal vez haya personas que se planteen absolutamente por encima de las partes y digan todos son malos y en la guerra todos perdemos, como un gran discurso. A mí yo no me sitúo ahí, yo intento más ver cuáles son las causas inmediatas, las causas históricas, el rol de la OTAN, el punto al cual llegó Rusia, por qué Rusia entra, el tipo de invasión al cual estamos asistiendo, cuáles son los objetivos. Digo, hay que también, digamos, ver, no una cuestión de acá hay un solo malo que invadió a Ucrania, sino la acumulación de un conflicto que incluso fue prevenido por parte de numerosas voces en Estados Unidos. La batalla comunicacional es para que eso no sea debatido, para que el único relato posible sea hay un hombre malo con una serie de trastornos psicológicos, de zarismo trasnochado, que quiere desde Moscú invadir nuevamente a Europa del Este. Ese mensaje hay que romperlo porque ese mensaje no explica lo que está pasando. Y esa es la disputa, es explicar para entender el mundo en el cual estamos. Pero bueno, evidentemente eso entra en zona de conflicto y por eso están operando estos modos de censura. Ahora, Marco, ¿qué alternativas le queda a los medios rusos para poder difundir la información? Bueno, ahí estaba viendo un anuncio de RT que van a cambiar de satélite para América Latina. En todo caso, en Europa ya está, para mí, casi perdido, digamos, casi perdido en doble sentido. Casi perdido en el sentido de que una gran parte de la población está convencida que esos medios son instrumentos de propaganda del gobierno de Moscú, y ahí hay periodistas invaluables, se han hecho coberturas invaluables. Les digo, estamos hablando de Ecuador, por ejemplo, cuando fue el levantamiento en el 2019, RT fue uno de los canales principales que cubrió ese levantamiento, digamos. Es así, es un hecho. De hecho, en aquel momento quisieron sacarlo de la periodística, este no es el debate. Y después esta gran campaña contra los medios también deslegitima a los medios, hace que cualquiera en Europa o muchas personas que escuchen a RT o lleguen a ver a Sputnik saliéndose de los mecanismos de la censura, piensen, bueno, pero en realidad esta gente simplemente son suerte de operadores de la política exterior de Rusia. Y entonces eso también invalida al mensajero. Ahora eso hay que extenderlo a los periodistas y por eso el tema es tan preocupante. El otro día yo veía la televisión francesa y decían, bueno, y decía el periodista, si se ha sacado a RT y Sputnik de las redes sociales, ¿no habría que también sacar a sus periodistas de las redes sociales y excluirlos con una liviandad absolutamente, digamos, terrorífica? Y en ese mismo canal decían, bueno, y mientras tanto asistimos a la censura de los medios de comunicación en Rusia porque Putin no permite la diversidad de expresión. Bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Por un lado es válido cortar en Europa occidental a los canales rusos, pero por otro lado, Putin, si hace eso es censura. Por un lado, entonces es garantizar libertad de expresión, por otro lado es censura. Es por lo menos poco serio, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Uno hubiera querido que este debate sobre, digamos, los medios de comunicación propagandísticos se hubieran producido después, por ejemplo, de la escalada militar posterior a los eventos del 9/11, o cuando, por ejemplo, Obama empezó con las invasiones a Libia o Siria, cuando, por ejemplo, Bush y los medios aliados, entre esos todo lo que significa Fox News, impusieron la mentira de las armas de destrucción masiva para justificar la invasión a Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein y todas las masacres que ocasionaron. En esa época no habían estos debates porque obviamente no había tanta irrupción de las redes sociales. Obviamente las realidades cambian, Marco, y hoy tenemos las redes sociales y parecería que sí, o sea, pretenden eliminar al mensajero sin leer siquiera el mensaje. Y lo que dice Marco, que es una alerta súper importante, imagínate, ya no solo eliminar de estas plataformas a los grandes medios,
sino también a los periodistas. Entonces, lo que quieren es imponer un solo relato en esta historia, Marcos. O sea, finalmente la conclusión es esa. Sí, cuando fue lo de Irak y lo de Afganistán no existía RT, no existía Telesur, no existía Hispan TV, no existían las redes sociales, había, digamos, un monopolio de la comunicación mucho más claro, era un mundo unipolar dominado por Estados Unidos y en esa dominación estaba la dimensión comunicacional. Y esa maquinaria mediática fue una maquinaria de legitimación de esa invasión. Entonces, aquello que hizo Estados Unidos en Irak y en Afganistán no fue una invasión, fue un mecanismo de liberación de Irak y de Afganistán, pero esto es, digamos, evidente. En este caso también es evidente que desde el gobierno ruso pongan en marcha su narrativa para explicar por qué lo que están haciendo. Y ahí yo creo que hay dos niveles. Hay un nivel que es la amenaza que representa para Rusia la expansión de la OTAN y sus misiles hasta la frontera con Rusia, y después hay una narrativa que es la que plantea que están desnazificando a Ucrania porque hay formaciones neonazis en Ucrania armadas. Ahora, ¿cuál de los dos niveles? Bueno, esa es la propaganda de Rusia. Es evidente que Rusia no va a decir estoy entrando a Ucrania para conquistar este pueblo porque tengo estos intereses. Va a revestir eso con su narrativa necesaria para ese momento. Ahora, Estados Unidos, ¿qué hacía cuando invadía Irak? Planteaba que era un proceso de liberación, digamos. Entonces, acá hay como un cinismo muy grande. Es como cuando el Reino Unido habla de la defensa de la soberanía de los territorios, que tienen las Malvinas argentinas ocupadas desde hace ciento y tanto de años, digamos. Entonces, si uno no ve eso, pero es tan grande y es tan grosero y es tan grotesco en un punto, porque es repetido desde el presidente hasta las agencias, hasta grandes medios de comunicación privados, que son parte de estos entramados de poder, que evidentemente estamos en un momento de excepcionalidad muy preocupante. Y lo más probable es que cuanto más perdure la guerra, es decir, más tarde una negociación que lleve a un alto al fuego y un acuerdo entre partes, que no es Ucrania-Rusia, es Rusia-Ucrania-OTAN, cuanto más eso se demore, más es probable que veamos cómo todo esto va creciendo, digamos. Ya Rusia ha quedado excluida en el cine, en el fútbol, en la Fórmula 1, en la ropa. O sea, hay un mecanismo actual donde abarca todas las esferas para que Rusia quede absolutamente eliminada de todo tipo, digamos, de llegada al mundo occidental, que sería Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, algunos países más, pero después hay todo otro mundo que no está haciendo eso, y ese es un poco el tema de la disputa. Digo, ¿quién condenó la invasión de Rusia? No es el mundo, entre comillas. Digo, hay un conjunto de países que no lo están haciendo, que están planteando otro discurso. Pakistán estuvo hace pocos días reunido en Moscú, firmaron un acuerdo para importar trigo, para importar gas. Digo, ese mundo multipolar es el que está hoy jugando. Vamos a ver qué pasa, cuánto dura en todo caso. Esta idea de la globalización, esta idea de las redes sociales y la comunicación entre todas las partes, etcétera, etcétera, está como rompiéndose de forma muy evidente. Ahora, Marco, ¿qué rol o qué decir frente al rol que han tenido estos organismos que en teoría están para defender los derechos humanos y los derechos a la libertad de expresión y de comunicación, en el caso específico de los periodistas que han sido estigmatizados por trabajar para estos medios, porque lo que están haciendo los periodistas es su trabajo periodístico? O sea, uno trabaja en el medio que puede trabajar, no por eso amerita que lo estigmaticen de la forma en que están, por ejemplo, en tu caso, está siendo estigmatizado. ¿Qué decir del rol que cumplen estos Reporteros Sin Fronteras, la CIDH, etcétera, 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 organismos que están para defender los derechos a la libertad de expresión, por ejemplo? Bueno, no he visto declaraciones, debería buscar para poder decir con propiedad, de las grandes plataformas de defensa. Sí he visto numerosos actos de solidaridad de periodistas, de sindicatos de comunicación, que se han solidarizado ante eso, pero en términos generales me parece que hay una lógica de aislamiento de quienes quedan en esa situación. De hecho, ahora mismo, desde hace 3 días, hay un periodista español, que justo se me va el nombre ahora, que está detenido en Polonia, no se sabe absolutamente nada de él, estaba cubriendo el conflicto. Y me parece que acá hay dentro de esto víctimas que son las personas que van narrando, en particular quienes están en el territorio, evidentemente, otra mirada a lo que está pasando, incluso al punto de revelar cosas que son las que pasan, que no son interpretaciones. El otro día también hubo una periodista entrevistada que viene cubriendo hace mucho tiempo el conflicto y decía, acá en el Donbass, que es esta región que viene separándose de Ucrania desde el 2014, hay bombardeos de las fuerzas ucranianas que matan civiles
desde el 2014, pero también en la actualidad. Y el periodista que la entrevistaba parecía como absolutamente atónito, diciendo, bueno, pero esto que está contando es realmente así. Y es una periodista que no es prorrusa, es una periodista que no está apoyando a Putin, pero que está diciendo, no se puede solamente contar lo que son las bombas de Rusia sobre Ucrania, también hay que contar lo que son las bombas de Ucrania sobre los territorios que se independizaron y que son los que reconoció Moscú antes de iniciar esta operación militar. Ahora, eso decirlo, nombrarlo, poner en crisis la idea de que Zelensky es un héroe, la idea de que Ucrania es el bastión de la libertad y que en Ucrania hay, además de los problemas y de la guerra del 2014 hasta la fecha, grupos neonazis identificados como el Batallón Azov y que eso hace un hostigamiento sobre las zonas independientes donde hubo 14.000 muertos en estos últimos años, decir eso, nombrarlo, poner en crisis el relato único que hay de repente de Putin, que no se sabe por qué enloqueció, porque tiene especie de síndrome de grandeza atrasada, bueno, eso evidentemente genera ruido, porque no es tan así, entonces no es que Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que pasó, no es que la OTAN no tuvo nada que ver con lo que pasó, ni que Londres tuvo nada que ver con lo que pasó. Y esto no quiere decir estar de acuerdo, justificar o decir está bien lo que hizo Putin, lo que está haciendo entrando a Ucrania. Tiene que ver con poner cómo se llegó a este punto, pues si no, estamos en un relato muy útil para todo lo que es esta ofensiva contra Rusia, que no va a ayudar a destrabar este problema. Yo no creo que este problema se solucione ahorita, me parece que se aceleran las tendencias, me parece que vamos a un desacople entre Rusia y lo que es todo el eje europeo. Habrá que ver qué pasa con Ucrania específicamente, y ese desacople se fortalecerá el acercamiento con China, el acercamiento con Pakistán, el acercamiento con Irán, seguramente con la India. Eso es lo que está prefigurándose, no, que se viene prefigurando y que con esta guerra se va seguramente a acelerar. Muchísimas gracias, Marco, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Marco Terugui, sociólogo, periodista y corresponsal para Página 12 y Sputnik, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Muy gentil, Marco.